Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Ya esta será la última parte de las leyendas más famosas de mi México lindo y querido. Mañana o pasado habrá un nuevo vídeo de misterios misteriosamente misteriosos del GTA San Andreas. Yo creo que será un vídeo muy interesante. Sin nada más que decir, comencemos. En los años 50 del siglo XIX, en la ciudad de Durango nació una historia de amor entre un soldado francés y una monja, quienes a pesar de que sabían que lo suyo era un amor imposible, ellos lucharon por estar juntos, aunque lamentablemente el destino les tenía deparado un trágico desenlace y... Beatriz era una hermosa joven de cabello rubio y ojos azules, quien había decidido entregar su vida en cuerpo y alma de Dios convirtiéndose en monja. Un día Beatriz desde su dormitorio, vio a un apuesto soldado francés quien caminaba frente a su convento. En cuanto sus ojos se cruzaron, aquellas jóvenes almas se enamoraron a primera vista, y a partir de ese momento y sin nunca haber cruzado una palabra, ellos tenían cita a la misma hora todos los días cuando él pasaba frente al monasterio para admirar la belleza de Beatriz, aunque sea solo unos segundos mientras ella lo miraba nostálgicamente desde su ventana. Por azares del destino, una madrugada tocaban la puerta del convento insistentemente. Cuando Beatriz apareció en la entrada, encontró bañado en sangre a Fernando, el soldado de quien estaba profundamente enamorada. Ella le dio alojamiento y curó sus heridas con gran delicadeza. Temía que si Fernando salía a las calles lo matarían, así que Beatriz lo escondió en su cuarto por unos días mientras Fernando recuperaba sus fuerzas. Durante esos días los enamorados vivieron plenamente el amor. Beatriz estaba dispuesta a dejarlo todo por él, pero ese no era el momento aún, pues la intervención francesa había terminado y él tenía que partir, no sin antes prometer que él regresaría por ella. Pero Fernando nunca iba a regresar y pues después de partir él fue fusilado junto a su tropa por el ejército mexicano, suceso del cual Beatriz nunca se enteró. Ella todos los días le pedía a Dios que Fernando regresara, pero ese día nunca llegaba. Aún así ella no se cansaba de esperar. La monja subía por las noches al campanario de la catedral para ver desde los cielos llegar a su amor a la distancia. Pero esa espera no duraría para siempre, ya que en una mañana, Beatriz fue encontrada muerta en el piso de la catedral, pues la noche anterior la monja se había suicidado, arrojándose desde el campanario. La leyenda cuenta que el alma de la monja aún deambula en la catedral, pues por las noches se puede ver la silueta de una monja vestida de blanco, quien desde el campanario mira hacia el horizonte, esperando reunirse con su amor. En un colegio de San Blas en Nayarit de generación en generación se ha contado una leyenda de terror, cuyo origen se remonta a hace muchos años cuando el conserje encontró el cadáver de la señora de limpieza en el baño postrado sobre un charco de sangre. La mujer tenía signos de violencia extrema y de que estuvo sufriendo por horas, incluso no tenía pedazos de carne ya que la habían mordido múltiples veces. Nunca se encontró al asesino ni se hizo justicia, por lo que el espíritu de la mujer lleno de rabia se quedó para vengarse. Los alumnos cuentan que cuando entran al baño a solas, algo que no se puede ver toca la puerta. Si haces caso al llamado y abres, el fantasma de la mujer entrará y te hará sufrir la misma muerte que ella. En una ocasión se celebró una fiesta de fin de cursos, ya estaba comenzando a anochecer y uno de los jóvenes fue al baño solo a pesar de las advertencias de sus compañeros quienes sí habían presenciado las manifestaciones del vengativo espíritu. El joven para mayor privacidad cerró con llave la puerta exterior de los baños para que nadie pudiera pasar, ni siquiera los otros inodoros. Al pasar de los minutos, de pronto el estudiante se encontró en un silencio total, la música y las voces de la gente habían desaparecido, hasta que de pronto algo irrumpió la calmada atmósfera. Eran golpes secos que llamaban a su puerta. Aunque el joven sabía que no había posibilidad de que alguien pudiese entrar, temeroso preguntó si había alguien pero no encontró respuesta. Aunque el susto lo estuviera matando de miedo, decidió asomarse bajo la puerta para ver si había alguien más. Al hacerlo, se dio cuenta que estaba completamente solo y, aterrorizado, abrió la puerta para de inmediato salir del espeluznante lugar. Apenas dio un paso y escuchó el susurro de una mujer. Cuando este volteó vio a una mujer descarnada y bañada en sangre que trataba de atraparle arrastrando una de sus piernas trozadas. El joven corrió hacia la salida pero se golpeó antes de que pudiese salir causando su desmayo. Cuando el joven recobró la memoria, estaban sus amigos y demás alrededor. Él estaba completamente en shock, no podía creer lo que había visto hasta que vio su pierna y la cual tenía una mordedura.
Esta historia comienza en Villa de Cos, Zacatecas, cuando una mujer que poseía muchas riquezas fallece dejando huérfano a su único hijo, quien se queda al cuidado de su tío Francisco al igual que toda su herencia. Lamentablemente el niño había quedado en las manos del mismo diablo, pues su tío, con tal de quedarse con toda la fortuna y bajo la influencia de un espíritu maligno, decidió matar a su sobrino, tomó un cuchillo y lo apuñaló hasta que se desangrase. Después de brutalmente matarlo, Francisco cavó un profundo pozo en la casa principal de la hacienda Sierra Hermosa, lugar donde vivían, y le dio sepultura al pequeño. Con el paso del tiempo decenas de familias pasaron por la hacienda, pero era muy breve el tiempo de su estadía, pues todos afirmaban que la casa estaba encantada. Por las noches solían escuchar que un niño lloraba, sus prolongados lamentos venían desde el suelo y una de las familias junto a algunos vecinos decidieron hacerle caso al llamado de los muertos y comenzaron a escarbar debajo de una puerta que estaba entre el pasillo y el comedor, que es de donde venían los fantasmales llantos. Primero se toparon con la tubería pero no desistieron y siguieron cavando hasta que toparon con algo más y una antigua lápida de cantera. Los presentes estaban temerosos con lo que encontraron pero satisfechos de poder ayudar a aquella alma atormentada a darle una cristiana sepultura, pero lamentablemente las cosas no salieron como esperaban, pues la tumba parecía estar bajo una maldición, ya que poco antes de desenterrarla totalmente, actividad paranormal negativa comenzó a ocurrir en la casa, como si algo malo se avecinara, por lo que con todo el dolor de su corazón tuvieron que dejar al niño bajo tierra nuevamente, no sin antes hacer algo de oración y arrojar agua bendita sobre la lápida. Mientras echaban la tierra sobre la tumba se podía escuchar al niño llorando y en ese mismo día la familia hizo las maletas. Actualmente se sigue reportando fenómenos paranormales en la casa grande, así es como le dicen al embrujado lugar. Los llantos del niño desde las profundidades no han cesado, pero no es el único lamento que se escucha, pues se dice el espíritu de su madre llora con él, pero ella desde la superficie de la tumba. Esta leyenda nació hace muchos años cuando en la oscuridad de la noche el miedo invadía a cada uno de los habitantes de una comunidad en Oaxaca, pues se podía escuchar un ruido proveniente del más allá, parecía ser una carreta que era jalada por caballos mientras un olor a azufre emanaba por las calles. En una ocasión, pasada la medianoche, una señora se atrevió a escondidas ver desde su ventana, y como era de esperarse, ella vio a dos negros caballos que jalaban una antigua carreta y a un jinete que se perdía entre la oscuridad, hasta que su cabeza volteó hacia ella, y a la luz de la luna vio el rostro de la mismísima muerte, quien había puesto sus ojos sobre ella. En ese momento la señora se desmayó de la impresión. Al despertar ella le comentó a su familia el encuentro que tuvo con la muerte. Lamentablemente la flaca no se olvidó de ella, ya que a los 3 días la mujer apareció sin vida, con inexplicables marcas y quemaduras, las cuales indicaban que había sido arrastrada por largas distancias y a gran velocidad. Su ropa estaba desgarrada y su rostro reflejaba un profundo terror. Desde aquel día, los lugareños evitaban a toda costa salir a altas horas de la noche, se encerraban bajo llave en sus casas, esperando nunca toparse con la muerte, quien rondaba por sus calles oaxaquenses buscando con ansias una víctima a quien llevarse con ella. Se dice que aún la muerte habita esa comunidad, y por las noches aún se pueden escuchar los caballos que arrastran la carreta, y como si se tratase del viento, se pueden escuchar los fantasmales lamentos de las infortunadas almas que la muerte se ha llevado. A principio de los años 50 existió un casino donde las personas adineradas de la ciudad de Hermosillo asistían a elegantes bailes y reuniones, hasta que un día todo cambió y toda esa alegría se convirtió en lamentos y llamas de fuego. Era la gran noche de Año Nuevo, una fiesta que nadie se quería perder, por lo que Linda, una hermosa joven de 16 años, aún sin el permiso de sus padres, fue al baile que se celebraría en el casino. Todos los jóvenes querían bailar con ella, pero ella a todos rechazaba, hasta que llegó un misterioso pero apuesto hombre a sacarla a bailar. Linda inmediatamente aceptó y fue a la pista con él. Mientras ellos bailaban, de pronto Linda sintió muy caliente su espalda, y efectivamente la mano de aquel hombre estaba marcando con su ardor el vestido, el cual pronto comenzó a arder en llamas. Linda, en medio de sus gritos y desesperación, vio que las piernas de aquel hombre, una era de gallina y la otra de caballo. El sobrenatural hombre corrió al baño, donde se originó una explosión a la par de otras explosiones en diferentes puntos del casino, mientras el olor a azufre se expandía por el casino, del cual todos los invitados trataban de escapar. Hay muchos rumores sobre el destino que le deparó a Linda ese día. Algunos dicen que murió en el incendio, otros que quedó loca y otros que el diablo se la llevó consigo al infierno y
En la actualidad se pueden encontrar las ruinas de ese maldecido casino que está en lo más alto de un cerro. Se dice que desde algunos puntos de la ciudad de Hermosillo se puede apreciar que las ruinas se iluminan como si de un fuego se tratase, y para los que se encuentran más cerca, pueden escuchar música que se propaga desde el antiguo casino, dando la sensación que una fiesta de fantasmas se recrea por las noches. Hace mucho tiempo en Piedras Negras, Coahuila, existió un dentista cuyo consultorio lo tenía en su propia casa, y debido a su mala racha económica, su madre, ya una viejecita, era quien recibía a los clientes, abría el portón, les sonreía y los invitaba a pasar a la casa. Lamentablemente a la viejita un día le llegó su hora de morir, pero ella no estaba lista para abandonar a su hijo y, aunque la amable viejita murió, los pacientes ni las personas fuera de la casa sabían, así que todo parecía normal. Los pacientes seguían consultando con el dentista y seguían siendo recibidos por la viejita, hasta que un día un putrefacto olor comenzó a ambientar la casa del dentista, causa por la que los clientes dejaron de visitarlo. Se podía observar cómo esa casa al pasar de los días se deterioraba y el zácate crecía. Un gris día, los forenses estaban fuera de la casa y se podía ver que arrastraban una camilla con el cadáver de la viejita tapada. Los pacientes y vecinos se entristecieron por la pérdida de aquella amorosa madre. Los pacientes visitaron al dentista para darle el pésame, pero para su sorpresa la viejita era quien los recibía y, pasmados de ver en pie a aquella mujer que muerta creían, le preguntaron al dentista qué es lo que estaba sucediendo, y él les respondió que el espíritu de su incondicional madre se quedó a hacerle compañía y ayudarle con su trabajo. Pero aún no se acababan las sorpresas para los pacientes, pues el regordete dentista los invitó a pasar a su cuarto para ver un espectáculo, el espectáculo de la muerte, pues lo que había ahí, era el cadáver del dentista, quien se suicidó semanas después de que su madre falleció y... Se dice que hasta la fecha, los fantasmas de la madre e hijo habitan la casa, pues testigos que han visitado la casa abandonada, aseguran ver a la viejecita que se asoma por el portón y... Los hospitales son lugares de esperanza para los enfermos, ya que ahí encuentran la posibilidad de sanarse de su padecimiento, pero así como para unos es luz, para otros es oscuridad, pues lamentablemente sus vidas acaban dentro del sanatorio y algunos de ellos no pueden irse a descansar. El Hospital de Seguridad Social abandonado de Morelia, Michoacán, no es la excepción, pues se dice que es un lugar lleno de oscura energía y en él abunda actividad paranormal. Uno de los espíritus que se presenta todas las noches en el 8º piso, donde era el área de terapia intensiva, es el de una mujer, quien en vida había recibido un trasplante de riñón pero no le funcionó. Su fe se vino abajo y, desilusionada de la vida, decidió aventarse al vacío desde la ventana de su cuarto. Los testigos que se han percatado de la presencia del condenado espíritu de la fallecida, pueden observarlo con una bata blanca que deambula por los pasillos del 8º piso con una mirada perdida, y al andar sus huellas se van marcando con sangre, las cuales después de un poco desaparecen. En el quirófano es otro de los lugares del hospital donde más fenómenos inexplicables pasan, pues se aparece un hombre que traspasa los muros, va de cuarto en cuarto lamentándose, y cuando visitantes del espeluznante lugar recorren los largos y desolados pasillos pueden sentir como fuerzas invisibles caminan tras de ellos. Pero sin duda alguna la morgue es el lugar donde las manifestaciones son más poderosas. Se puede escuchar como las camillas ruedan desde el pasillo hasta la morgue y lamentos que emanan desde ahí. Esta leyenda nace en el barrio de Xonaca, Puebla. El gobernador Maximino Ávila Camacho tenía una hermosa quinta de verano, en la cual vivía un trabajador junto a sus adorables hijos, un niño y una niña de aproximadamente 6-7 años. Un día lluvioso él los despidió antes de que se marcharan a la escuela, sin saber que sería la última vez que los vería ahí. Ese día el niño llevaba una velola azul, traía una sombrilla para protegerse de la lluvia, abrazó a su hermanita, quien llevaba un vestido amarillo, y juntos se marcharon caminando hacia la escuela. Lamentablemente los niños nunca llegaron a su destino y tampoco regresaron a casa. Todos los lugareños buscaron y buscaron pero nunca los encontraron. Al pasar de los días asumieron que los niños habían caído a un pozo de agua cerca de la quinta y murieron ahogados. El gobernador mandó colocar en su honor una fuente con la estatua de los niños perdidos. Desde que el monumento fue instalado, manifestaciones paranormales han ocurrido, pues se dice que las estatuas cobran vida después de la medianoche y deambulan por las calles. Se pueden escuchar sus inocentes cantos y sus siniestras risas desde la fuente hacia sus desolados alrededores. Como todo niño, ellos también hacen travesuras, pues de vez en cuando arrojan piedras a los carros y a las personas que pasan por la fuente.
Las personas que los conocían, decían siempre ver a los inseparables hermanitos cantando y jugando, su lazo era tan grande que permanecieron juntos para siempre, incluso después de la muerte. Hace mucho tiempo en la época de la Santa Inquisición, el terror abundó en Taxco, Guerrero para aquellos quienes pecaban, o más bien, para aquellas mujeres casadas que le fueran infiel a su marido. Las reglas eran tan estrictas que incluso aunque el marido perdonara a su mujer, por ley la mujer era sujeta a una de las más crueles torturas que alguien podría imaginar. Para el momento de su castigo la mujer tenía que lucir su más hermoso vestido, las autoridades, su esposo, vecinos y otros habitantes la encaminaban en contra de su voluntad hacia el lugar donde se encontraba el instrumento de tortura llamado la piedra de las estacadas, una piedra con una perforación en el centro, donde era colocada una larga estaca de madera. Al estar la mujer frente a la piedra, le despojaban de sus vestiduras y las demás mujeres presentes tenían que ayudarla a subir, para después ser colocada de una manera como si estuviera sentada sobre la estaca y poco a poco introducirse hacia ella, para ser lentamente perforada hasta la muerte, pero no sin antes desesperadamente suplicar por un perdón que nunca llegaba. Después de que la mujer era cruelmente asesinada, el castigo aún no era suficiente para los inquisidores, pues no les daban el derecho de tener una digna sepultura y eran arrojadas a una fosa. Actualmente la piedra está en el Museo de Arte Virreinal de Taxco, donde muchos han sido testigos de actividad paranormal. En la oscuridad de la noche se pueden escuchar lamentos de mujeres, ruidos y siluetas que deambulan por el lugar. Se dice que quienes están alrededor de la piedra pueden sentir el sufrimiento que guarda el instrumento de la muerte. El Panteón de San Cristóbal de las Casas, Chiapas es muy conocido por sus leyendas paranormales, ya que en ese sagrado lugar reposan dos cadáveres que en vida fueron muy temidos por los habitantes del pueblo mágico, un vampiro y una bruja, además de que se habla de un fantasma que deambula a sus alrededores y ya ha causado la muerte de un inocente hombre. Hay una tumba que llama la atención de los visitantes, pues es como si se tratase de un castillo como el de Drácula. Se cuenta que el hombre que está enterrado bajo el monumento, cuando estaba vivo siempre vestía de negro y por las noches atormentaba a quienes se cruzaban en su camino, y aunque nunca se comprobó que realmente era un vampiro, un suceso muy extraño pasó cuando en su tumba fue colocado un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, ya que de los ojos de Jesús brotaron lágrimas de sangre. Otra de las más temidas tumbas y la más popular de este cementerio, es la tumba de las sirenas, la cual mide 7 metros de altura y en su cima la rodean 4 siniestras sirenas que velan los restos de Enelina García, una mujer quien tenía el poder de curar pero también practicaba la magia negra, por lo que a sus 24 años ella murió a manos de los cazadores de brujas en el año 1900, se dice que sus familiares la enterraron parada y junto sus riquezas, pero pobre de quien trate de tomar algo de sus valiosas posesiones, pues ella lanzó antes una maldición sobre lo que le pertenece y como también hizo la promesa de volver el día en que la última sirena caiga de su tumba. También existe una famosa leyenda que cuenta que un taxista llevó a 2 mujeres al panteón, pero cuando se encontraba de regreso el hombre no venía solo, pues una hermosa mujer con velo negro se le apareció en la parte trasera de su carro y le pidió que la llevara de visitar todas las iglesias de San Cristóbal de las Casas. Después de todo el recorrido la misteriosa mujer le pidió que la llevara de vuelta al panteón, y antes de bajarse le dijo que fuera a cobrar su servicio a una dirección. Cuando el taxista llegó a la casa, salió un hombre, el cual afirmó que se equivocaba de casa pues ahí no vivía una mujer, pero cuando el taxista le describió cómo era la mujer, el hombre lo hizo esperar un poco y trajo un retrato y le preguntó al taxista si la reconocía. Al confirmar el taxista que se trataba de la misma mujer, el hombre le dijo que ella tenía 10 años de muerta. Tras este desconcertante suceso el taxista se sintió mal y se desmayó y para 8 días después fallecer. En los años 80 existió una secta que sembró terror en la población de Matamoros, Tamaulipas. El líder del sanguinario grupo era un encantador hombre de origen cubano que se llamaba Adolfo de Jesús Constanzo, le decían el Padrino. Él era practicante de la religión Palo Mayombe y tarotista de personas de la alta sociedad en México. Adolfo junto a otros integrantes de su secta fueron nombrados por la prensa como los narcosatánicos ya que realizaban horrorosos rituales para asegurar su éxito en el negocio de las drogas.
Los rituales eran de sangre y costó la vida de alrededor de 17 personas, muchas de las víctimas eran miembros de la comunidad gay, pues había 2 miembros masculinos encargados de seducir hombres para con engaños entregarlos a Constanzo y poder llevar a cabo los rituales. Estos 2 hombres eran amantes de Adolfo y unos de los miembros más leales de la secta, a uno lo apodaban la dama de Constanzo y al otro el hombre de Constanzo. Dentro de la secta había una mujer que también era amante de Adolfo, era una atractiva mujer de ojos grandes, su nombre era Sara Aldrete Villarreal, una joven universitaria quien tenía dones sobrenaturales, a ella la conocían como la madrina. Ella era la encargada de realizar el ritual, los colgaba de una cuerda y les cortaba el miembro y los pezones, después los cocía a fuego lento por horas mientras ellos seguían vivos para después devorarlos en un banquete. Sara llegó a abrir el pecho de una de las víctimas quien se retorcía de dolor para arrancarle el corazón con una mordida. Extirpaban órganos, huesos y cualquier parte del cuerpo, pero generalmente era el corazón y el cerebro los que juntos con la sangre e ingredientes especiales preparaban el ritual dentro de un caldero mágico, al cual llamaban Ganga, donde estaban los muertos que Adolfo tenía que alimentar para que lo ayudaran con la brujería. Con las columnas vertebrales de los fallecidos, Adolfo se hacía collares y diferentes tipos de amuletos, incluso se fabricó una corbata. Una de las víctimas fue el estudiante estadounidense de medicina Mark Kilroy, quien había ido de fiesta a Matamoros con sus amigos, pero un poco antes de cruzar el puente fronterizo, él se mezcló con gente de la secta y fue secuestrado. En 2 ocasiones estuvo a punto de escapar pero no logró salvarse, pues su vida terminó con un machetazo en la cabeza. Cuando los amigos le avisaron a los padres de Mark que estaba desaparecido, estos movieron mar y tierra para encontrar a su hijo, incluso usaron influencias políticas en los Estados Unidos, por lo que obligó a las autoridades mexicanas a poner cartas en el asunto. Días después atraparon a uno de los miembros de la secta, por lo que las autoridades fueron a dar al rancho Santa Elena donde ocurrieron las brutales torturas. Ahí encontraron los cuerpos enterrados en fosas, entre ellos el cadáver de Mark. A Mark le arrancaron su cerebro y lo hirvieron con su propia sangre, le habían arrancado su columna vertebral para hacer amuletos, le habían quitado su carne para comerla y le amputaron las piernas. En el caldero aún seguían restos del estadounidense. Adolfo y los demás habían huido a la Ciudad de México, donde después de 3 semanas fueron encontrados. Sara se encerró en un cuarto fingiendo ser una secuestrada, mientras los demás se enfrentaban a los federales. Cuando no había escapatoria, Adolfo Constanzo le pidió a uno de sus seguidores que lo matara a él y a uno de sus amantes en el guardarropa, este obedeció y les disparó hasta matarlos. Actualmente Sara dice que Adolfo la forzó a realizar esos atroces actos por lo que dice ser inocente, verdad o mentira. Ella junto a otros miembros de la sádica secta continúan cumpliendo una pena de muchos años de cárcel. Un dato curioso es que Constanzo tenía una lista de clientes políticos, artistas y empresarios, entre los que destacan Irma Serrano, Juan Gabriel, Yuri, Lucía Méndez, entre otros famosos. Personas que han ido a visitar la Casa de los Horrores en Matamoros aseguran ser testigos de actividad paranormal. Cuenta la leyenda que para que no caiga una gran construcción se debe derramar sangre sobre ella, y es que a lo largo de los tiempos se dice que edificios, estadios, puentes o cualquier tipo de millonaria construcción se realizan sacrificios humanos para asegurar su fortaleza, usan de cimientos cadáveres o personas aún con vida que son emparedadas para realizar tal ritual. Algunas veces estos rituales los hacen ya por tradición, por el miedo a que las construcciones se caigan, mueran personas o pasen cosas malas, y se dice que al ingeniero civil o arquitecto que no ha considerado hacerlo, se le aparece Satanás y le pide vidas a cambio de protección, y este decide hacer un trato con él, es decir, pacta con el diablo. De esta leyenda nace otra y comienza en 1863 con la construcción de la cortina de la presa en San José, San Luis Potosí. En la época de su construcción el espiritismo y el esoterismo tenían una gran influencia en las personas de la alta sociedad, así que bajo el consejo de un brujo, el ingeniero de la obra y los políticos involucrados estuvieron de acuerdo que se tenían que perder muchas vidas, las cuales tenían que ser de almas inocentes. Así que secuestraron a tanto niño como pudieron y vivos los emparedaron entre ladrillos, no sin antes dejarles algo de dulces para calmarlos en su eterno encierro. El brujo decía que las almas de los niños llorarían cuando la cortina se fuera a romper, por lo tanto, la gente sabría que era momento de huir.
En 1933 muchos de los habitantes escucharon los lamentos fantasmales de los niños que venía de la presa, pero las autoridades escépticas de esa leyenda no actuaron ante el aviso, y a pesar de que había tormenta muchos de los pobladores acudieron a la plaza para del grito el día 15 de septiembre, una hora antes de la medianoche, la se reventó. Muchas personas murieron ahogadas y muchas otras más desaparecieron, y aunque no se reventó la cortina donde habitan los niños, sí se rompió una represa más abajo, por lo que los espíritus de los niños muertos lloraban por la tragedia que se avecinaba. Además de los niños emparedados hay muchos rumores sobre esta presa, pues también se comenta que hay un colosal tesoro y muchos otros cadáveres que han sido lanzados para que nunca aparezcan. Bueno chicos, aquí termina la tercera y última parte, jeje, espero les haya gustado y tal vez otro día haga otra recopilación de leyendas de este hermoso país o de otros de Latinoamérica. Hasta pronto, se despide su amigo Willy Morales.